Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien como siempre. El día de hoy les quiero contar cómo encontré yo mi propósito de vida, es decir, cómo encontré yo a qué dedicarme. Les voy a dar el ejemplo porque quiero que a partir de acá ustedes también miren hacia atrás y miren en su presente qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustaba, y a partir de ahí ir elaborando para ese tema de la realización interior y finalmente pues la felicidad, que es lo que todos y todas queremos, ¿cierto? La felicidad incluye de salud, dinero y amor. Entonces como que ese propósito nos lleva a esas tres bases que son muy importantes. Entonces empiezo contándoles que yo por allá en 50 cosas sobre mí les hablé un montón sobre mi vida, ¿cierto? Y hasta el día de hoy ese video me gusta, ese video lo hice con mucho corazón. Entonces por allá les conté que yo participé en un reinado de la iglesia, que me encantan las modelos. Les iba contando como a pedacitos lo que yo podía ver hasta ese momento. Ya en este momento lo veo de una forma más global y le veo más el sentido a la vida, con todo lo que hice, con todas las repeticiones que tuve que hacer para darme cuenta que quería estar en este punto, que finalmente es encontrarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Eso es lo que deseamos en la vida, encontrarnos, y encontrarnos trae salud, dinero, amor. Entonces, listo. Les cuento que yo pertenecí a un grupo que se llamaba Amiguitos de Jesús. Ese grupo, digamos, hubo un tiempo que seleccionó pues como unas reinitas de la iglesia, y yo fui, concursé por allá con coronas, y encuentro las fotos, de las subo porque es muy chistosa. Pues yo ahí como toda gachita con la coronita, pero muy bonito, porque a partir de ahí yo supe que quería ser modelo, y se los he contado abiertamente. Yo puede que en este momento no vaya a ser la modelo top de Victoria's Secret ni nada de esas cosas, pero sé que en algún sentido voy a ser alguna modelo. No sé si una modelo para una fotografía de mi mamá, no sé qué me deparará la vida para esto, pero sé que voy a ser modelo. Si escuchan tanto ruido es porque yo vivo cerquita de una avenida, y en este momento está pasando es que un helicóptero, que nada que ver con los carros, pero bueno, esperemos a que pase el helicóptero. Listo. Entonces, bueno, resulta que en ese entonces yo pertenecía a todo lo de la iglesia porque siempre fui muy católica, ¿cierto? Y fui criada de esa forma, y también de una forma muy cristiana. Entonces hubo un tiempo donde yo decidí que me iba a alejar de las religiones, que ya no quería más espiritualidad, que eso no servía para nada, pero eso es un tema aparte. Resulta que al yo pertenecer al grupo de la iglesia, ser una reinita, también allá había un grupo de teatro. En ese grupo de teatro participé, fui supremamente feliz como hasta mis 8 o 9 años, que me vine para Medellín, y también danzaba. Era extraordinario, danzaba música de Dios, no conocía otro tipo de danza. Es más, bailaba cumbia en el colegio, pero ni siquiera sabía que me encantaba tanto como sé que me encanta en este momento. Yo sabía que quería dedicarme a la danza de la iglesia, y ya le encontré sentido. Entonces de aquí voy a explicarles una parte. Entonces, ¿cuál es? Yo quería ser modelo, quería danzar y quería actuar, porque siempre me ha gustado mucho la expresión. Y para mí es fundamental poderme comunicar, poderme expresar, que como ya les he contado en otros videos, ese es mi pilar en la vida, comunicar. No hay nada más grande que yo quiera hacer, que lo quiera comunicar a través de un escrito, que lo quiera comunicar a través de la actuación, del baile, pues como les mencionaba yo la vez pasada, corporalmente, que quiera comunicarlo así, hablando o cantando. A mí me encanta comunicar. Entonces, una de esas comunicaciones era la corporal, mediante la danza, la actuación y el modelaje. Ya después fui creciendo y fui
una de las materias con las que más me identifiqué en el colegio fue con español e inglés. Entonces a partir de ahí fui muy buena en inglés. Era excelente, tan excelente que me dieron una beca, ¿cierto? Entonces listo, pasé de ahí a la universidad, al tema pues después del colegio, no la universidad todavía, sino después del colegio, digámoslo así. Entonces hice con esa beca un curso de inglés y canjeé horas para poder trabajar allá porque me encantaba el inglés. Entonces listo, una forma de comunicación, otra de las formas. Después yo dije, yo no me puedo quedar así, y resulta que no podía estudiar actuación, no podía estudiar modelaje porque me consideraba demasiado fea, y resulta que tampoco no me pude presentar a danza. Entonces yo dije, ¿qué hago con mi vida? Y les voy a dar un tip aquí. Resulta que cuando yo era niña jugaba mucho a ser secretaria, y hacer una secretaria bonita, porque en ese entonces, o sea, en los 90s, las secretarias tenían que ser bonitas, o eso era lo que yo veía en la televisión. Entonces no había un modelo de una secretaria normal como las que hay ahora, pues que son mujeres gordas, flacas, bonitas, feas, altas, delgadas, lo que sea. En ese entonces solo existía Betty la Fea, entonces Patricia, o bueno, u otra que se atravesara por ahí en las películas, pero generalmente eran muy bonitas. Entonces de ahí nacía mi deseo de ser secretaria, porque podía ser modelo y ser empresaria al mismo tiempo. Bueno, así actuaba mi cabeza en ese instante. Listo, resulta que yo dije, bueno, no, metámonos a algo que sea así muy majestuoso, que suene chévere, y me metí a negocios internacionales, ¿cierto? Ahí fui muy feliz haciendo la carrera. No me gustó tanto el lugar donde la estaba haciendo porque no era un lugar prestigioso, porque se perdía mucha clase y toda la cuestión, pero en sí me gustó hacer la carrera. Me gustó estudiar marketing sobre todo, y de ahí supe que quería continuarla. Entonces ya no era solo la tecnología, sino que me adentré más al área empresarial y fortalecí mucho mi parte masculina, y a la gente le encantaba esa parte masculina mía, porque finalmente, como les he contado, en mi familia yo fui educada de una forma muy masculina por ser la única mujer. Entonces listo, acepté todo eso, es decir, acepté todo el nivel mental que se le puede asignar a lo masculino, a la razón, y empecé ahí. Fluí en los negocios internacionales, fluí en el marketing, incluso empecé a trabajar en cositas parecidas, hacía tesis de grado, sabía que me gustaba la investigación, había alfabetizado, antes de salir del colegio, yo alfabeticé en una biblioteca. Entonces sabía que me gustaba la investigación, que me gustaba el cuento de escribir, que me gustaba el cuento de expresar, opinar, y me gustaba mucho el tema político, me gustaba mucho el tema económico, me gustaba mucho el tema de cómo estaba absolutamente todo y cómo todo lo podía aplicar a mi empresa, ¿cierto? Entonces, bueno, después de estudiar la universidad, me fui para Estados Unidos. También por ahí tengo un story time hablando sobre eso. Ese story es una cosa muy profunda para mí, porque todavía pienso en eso y todavía como que, ay, pucha, eso fue una época muy dura. Lo sensacional de allá fue que allá inicié coherentemente con mi proceso de crecimiento personal. Resulta que yo ya había asistido a unas clases de yoga antes de salir de la universidad, y por el tiempo que estuve haciendo la documentación para irme de intercambio para Estados Unidos. Pero resulta que no la pude seguir aplicando,
Y me fui para allá y obviamente allá, tan ocupada, no sabía cómo hacer para volver a buscar yoga. Resulta que me puse yo misma a hacer en la casa donde vivía varios tutoriales, no, pues fluida en todo el sentido, y empecé a regresar al tema espiritual a través del yoga. ¿Por qué? Porque el yoga no me decía, tienes que tener un Dios. Yoga me decía, sea cual sea el Dios que tengas, no importa. Absolutamente todo Dios es válido. Lo único que estamos haciendo aquí es conversar con ese Dios que tú tienes. Me sentí muy identificada porque en ese entonces yo ya me consideraba atea. Yo ya decía, no, pues no existe nada más que yo, no existe nada más que mi cuerpo, no existe nada más allá. Yo sé que yo soy la que tengo el poder y que llegamos aquí por alguna razón. No sé cómo se armaría ese microorganismo en el universo, pero estoy acá y eso me gusta. Entonces, bueno, empecé que el yoga, las meditaciones, toda la cuestión, no me cuestionaban si tenía Dios o no, simplemente que había algo divino y ya, que eso divino solucionaba las cosas. Entonces empecé a partir de ahí a catalogarme como agnóstica, porque dije, bueno, entonces sí, hay algo superior que lo rige todo. Después me enteré por allá que había una matemática perfecta que lo regía todo, y después me enteré por allá que esa matemática perfecta tiene que ver mucho conmigo y que yo soy la creadora de absolutamente todo lo que hay alrededor. Listo. Después de irme de intercambio, me regresé, empecé a estudiar varios temas, principalmente la comunicación, que a mí era lo que más me gustaba. Entonces estudié a nivel empresarial, porque me gusta mucho la comunicación, así tal como lo estoy haciendo en este video, y me gusta mucho la comunicación empresarial, es decir, relacionarme con las otras personas, es decir, siempre estar en contacto con las demás personas. Entonces era técnicas de comunicación a nivel gerencial. Entonces, bueno, continué ahí, después hice comunicación empresarial y me eduqué en el tema de gerencia y de prospectiva y de un montón de cosas que tienen que ver con la empresa, con gerencia de proyectos, que es mucha matemática y otra serie de cosas. Pero ¿qué pasó? Ahí estaba dejando mi parte más sensible, digamos la emocional, estaba alimentando mucho mi parte mental y espiritual, pero la emocional, que tenía que ver con la actuación, con el modelaje, con lo que a mí me llenaba, que era la felicidad. Ustedes saben que si uno no tiene como varias cositas, varias bases, pues la felicidad no es completa. Y pues cuando uno no se conoce completamente, la felicidad tampoco es completa. Yo sentía que me faltaba un colchoncito por allá, pero no lograba identificar cuál era. Y seguía en el mundo empresarial. Entonces, listo. Ya después me fui para el tema de lo legal. Y supe que me gustaba mucho también la parte legal en las empresas. Aquí tengo algo que acotar. Y es que antes de irme para los Estados Unidos, yo estaba iniciando con el movimiento feminista. Y fue hermoso encontrar que desde ahí yo también podía sentir. Que desde ahí, que no solo desde aquí valía lo que yo era, sino que también desde la emoción valía lo que yo era. Entonces, listo. Ese movimiento feminista por allá entonces se quedó pausado mientras yo estaba en Estados Unidos. Cuando regresé no tuve la fuerza para tomarlo, todavía estaba muy en el plano mental, sabiendo que yo era una mujer poderosa, porque eso me ayudó muchísimo a saber que yo como mujer poderosa podía hacer cualquier cosa que yo me propusiera en el mundo, y continué. Entonces, listo, estuve en el tema legal en cuanto a la empresa. Estoy haciendo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y eso me permitió ver que las empresas tienen mucho que hacer y a mí me encanta esa parte. Entonces, listo, conocí la parte legal,
Después conocí las licitaciones, que había visto por allá un poquito de ellas cuando trabajé, pero en un sentido las trabajé mucho más después de que llegué de los Estados Unidos. Después hice mucha introspección, me salí de todo eso legal, de todo eso mental, y yo dije, yo ya no doy más. O sea, mi mente, mi razón, mi ser no da más, yo no sé qué hacer, y me dan incluso ganas de llorar el recordar esos instantes donde yo me sentía incompleta porque me faltaba este colchoncito de acá, y este colchoncito de acá era ponerle atención a mis emociones, y yo me mantenía supremamente enferma, pero nivel Dios de enferma. Resulta que por esas épocas, 2014, 2013, 2014, yo empecé a escuchar que las enfermedades se daban a raíz de un problema emocional. Entonces, listo, ya había leído sobre eso, sabía que me faltaba algo, que había un colchoncito que no estaba ahí soportándome y que necesitaba hacer algo por mí. Dejé todo, dejé absolutamente todo. Me quité de la empresa, me quité de mi parte emocional también, o sea, yo dije, yo ya no me vuelvo a enfermar, es decir, yo ya no quiero ponerle atención a esto que me está pasando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pin, me desaparezco y cuando esté lista vuelvo y regreso con más ganas. En ese regresar con más ganas fue que yo empecé a hacer los videos, porque ya tenía una cosa segura en mi vida que nunca me había fallado, la comunicación. Continué con eso, sabía que eso era lo que quería hacer en mi existencia, que tenía que dar mensajes, y siempre supe que era una mujer muy, muy, muy poderosa y que necesitaba sacar como todo eso. O sea, yo decía, yo no sé si es que yo soy el papa, pero yo me siento el papa. Yo no sé si soy un político, pero yo me siento un político o una política. Mejor dicho, mi sentir fue siempre que yo era muy grande y que en ninguna parte donde yo estuviera iba a estar mejor que conmigo. A raíz de eso, entonces empecé a hacer mis propios proyectos, y uno de esos proyectos fue estar aquí en YouTube o en Facebook, que no sé dónde lo están viendo, y me sentía completamente feliz y alineada con mi propósito. Listo, por aquí tengo un pastel. Entonces, listo, empecé como a tratar de unir de a poquito todo lo que yo era. Entonces empecé que el yoga de a poquitos, bueno, que la parte emocional, que era lo que pasaba conmigo cuando me daba tanto dolor de colon, y empecé a ponerle atención a esa parte. Listo. Que la parte de marketing, listo, hagámosla, pero de a poquitos. O sea, me fui adentrando mucho en mí, y fuera de eso fui como una niña tratando de caminar suavecito para ver por dónde es que era, para encontrar finalmente. Entonces entré a clases de danza árabe, empecé a descubrir que a mí realmente me encantaba el baile, que ese era el colchoncito que yo necesitaba en mi vida, que el inglés me ha servido mucho, que es una herramienta de comunicación y que la sigo utilizando. Entonces me fui dando pasitos por ahí para mirar cómo era la cuestión, y así me he ido adentrando otra vez a todos mis planos, tanto al mental como al emocional como al espiritual, como un niño cuando está aprendiendo a caminar, como una bebé cuando está aprendiendo a caminar. Y de ahí partió que yo ya sé cuál es mi propósito en la vida, y el propósito de todos y todas. Siempre el propósito es ayudar a los demás. Siempre el propósito es dar un mensaje independiente. Escúchese bien, independiente de la labor que ejerzas. Dar un mensaje de conciencia, ya sea mediante el hablar, el actuar o el pensar, ¿cierto? Siempre dar un mensaje, porque todos vinimos aquí a lo mismo, a realizarnos interiormente, y todos y todas tenemos algo que dar. Entonces, listo. A partir de aquí les cuento. Se creó YouTube. Después de YouTube me di cuenta que quería danzar.
Entonces me metí a clases de danza árabe, sé que quiero bailar y que quiero enseñar lo que conozca, lo quiero enseñar. Independiente si es baile, si es yoga, si es comunicar, lo que sea. A mí me encanta contar lo que yo sé, contarlo sin ningún precio, contarlo porque es mi forma de dar, contarlo porque yo sé que a la otra persona también le puede servir, porque si yo me pude encontrar mediante otras personas se pueden encontrar a través de mí y que les puede calar por allá una palabrita de lo que yo les digo, que no les interesa nada el discurso, pero al menos una palabra se ha de quedar con ellos y ellas, porque todos en sí queremos absolutamente lo mismo, todos estamos conectados bajo la misma fuente y todos somos amor. Que algunos quieren no sentirlo y otros sí sentirlo, no importa. Todos en el fondo somos amor, hasta el más malo de los malos que por allá yo explico en un video sobre que somos dioses creadores, diosas creadoras. También voy a subir un video remasterizado de eso. Entonces, bueno, a partir de aquí, entonces YouTube, la danza y como parte mental que me fascina, me encanta, es el tema de la empresa. Entonces la empresa se crea para comunicar un mensaje, para solucionar las emociones y para que en el plano mental podamos estar tan sanos y sanas que podamos ejecutar nuestras labores de una forma más auténtica, más divina y más feliz, ¿cierto? Entonces eso es todo. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta me la hacen. Como saben, les dejo la referencia de un video que se llama 50 cosas sobre mí. También hay un video que hice que me da mucha vergüenza, pero que no voy a bajar, que es cuando aparezco cantando hip hop. Ahí les hablo sobre cómo transité yo este camino espiritual. Desde el 2012 hasta esta época, pues hasta esa época, mejor dicho, que era 2017. Hasta esta época le puedo agregar que conocí muchísimo más, que tengo mejor relación con el dinero, que tengo mejor relación con mis emociones, que ya respiro y me puedo escuchar, que es diferente el relacionamiento conmigo, que ya sé que cuando ocurre algo en el plano externo, qué es lo que pasó conmigo, ya no estoy descifrando como cosita por cosita, ya tengo una visión más amplia y esa visión más amplia me permite evolucionar más y hacer que las otras personas también confíen en esa voz interna que todos y todas tenemos. Entonces, listo. En cuanto a esta parte empresarial, continúa Fresh Vanilla, que es la forma de dar a comunicar, de solucionar la emoción, de solucionar el cuerpo. Es algo muy holístico, ¿cierto? Es una empresa muy holística, entonces me gustaría muchísimo que la sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube, porque también quiero empezar a subir videos desde hace mucho tiempo acerca de alimentación consciente. Ustedes saben que esta empresa empezó como una marca de ropa, entonces quiero que toda esa conciencia se traslade a este comunicado. ¿Listo? Un beso, un abrazo, les extiendo mi amor. Chao.